Los milagros que realizó Jesús. En este video analizaremos los milagros que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, desde el primero hasta el último. Pero antes de hablar sobre los milagros, debemos saber qué significa. La definición es la siguiente: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Un ejemplo sería cuando Moisés abrió el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel. Este hecho no se puede explicar mediante leyes naturales ni de ningún tipo, se le atribuye a la intervención divina. Teniendo el significado presente, veamos qué milagros realizó Jesús. El primero ocurrió en una boda en la que asistió con sus discípulos. En dicha boda el vino empezó a escasear hasta que se terminó. Entonces Jesús, de manera milagrosa, se acercó a los barriles de agua e hizo que el agua se transformara en vino. El milagro más conocido por la cristiandad fue el de multiplicar panes y peces. Ocurrió en un discurso donde Jesús estuvo rodeado de una gran multitud junto a sus discípulos. Jesús curó enfermos y leprosos así como impartía su enseñanza. Se iba haciendo de noche, así que la gran multitud empezó a darle hambre. Los discípulos no tenían el suficiente alimento para alimentar a miles de personas. Solo tenían 5 panes y 2 pescados. Jesús, viendo la canasta y lo que había dentro, hizo una oración y multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5.000 personas. Durante su ministerio de predicación por aldeas iba curando tanto a leprosos, mudos, ciegos, etc. ¿Cómo olvidarnos de la joven que padecía de flujo de sangre y que Jesús la curó con tan solo su fleco de su prenda de vestir? Otro milagro muy llamativo y que en ocasiones ha sido plasmado en cuadros es cuando camina sobre el agua. En aquella ocasión Jesús se aproxima hacia un barco donde estaban los discípulos. Pedro, al verlo, cree que es un fantasma, pero Jesús le aclara que es él, su maestro. En cierta ocasión, cuando estuvo reunido con los 12 en un barco, una fuerte tempestad hacía tambalear el barco, de modo que Jesús hizo que se calmara dicha tempestad tan solo haciéndola callar. El segundo milagro más conocido fue la resurrección de Lázaro. Lázaro era un fiel amigo de Jesús. Días antes de su muerte ya habían estado juntos, pero días después falleció. Su hermana lamentó mucho su muerte. Cuando Jesús fue a casa a ver a su hermana, se compadeció tanto con sus familiares y personas de su alrededor que hizo el milagro que a muchos nos gustaría que pasara: la resurrección. Lázaro volvió a la vida. Antes de ir a cuál fue el milagro más conocido de Jesús, existen otros milagros no tan conocidos, pero que no deben pasar desapercibidos, como fue la resurrección de la hija de Jairo, suceso parecido al de Lázaro, la curación milagrosa de un soldado romano que Pedro le cortó una oreja con la espada y el milagro sobre todo de nacer de una virgen, que era María. El milagro más conocido es nada más y ni nada menos que la resurrección de Jesús. Este milagro fue una profecía que él mismo la transmitió a sus discípulos y personas a su alrededor. La profecía cuenta que Jesús sería resucitado al tercer día de su muerte, y efectivamente sucedió. María, su madre, fue testigo de su resurrección, como así lo fueron las personas que lo vieron como sus discípulos, que, después de su muerte, debían seguir su legado. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, y si es primera vez que ves mis videos, te animo a que te suscribas. Yo soy Alekai y nos vemos hasta la próxima.